Buenas. En este curso quiero explicar el funcionamiento de las FPGA partiendo desde cero. Un curso para, lo he querido llamar un curso para dummies. Un curso orientado a personas que no tienen conocimiento ninguno de FPGAs, o sea, igual que cuando yo empecé. Y quiero ir mostrándolo, quiero que sea distinto a todo lo que hay de cursos de este tipo, porque lo que hay normalmente es demasiado técnico y se dan unos preconocimientos establecidos que bueno, a ver, son necesarios, pero bueno, también se pueden obviar gran parte de ellos para poder acceder a toda esa gente, esas personas que no quieren pues tanto tecnicismo, o sea, quieren algo más sencillo. Y es posible, ¿eh? Se puede empezar por algo muy sencillo, no hay que empezar por algo complicado. Este curso requiere un poco de conocimiento de qué son puertas lógicas y el mundo digital, aunque yo lo voy a ir explicando. Se va a intentar que se pueda entender, pero que se necesita un mínimo, que es eso, el conocimiento de puertas lógicas. Y bueno, aunque las voy a explicar, voy a comentarlas y bueno, voy a intentar que incluso alguien que tenga poco conocimiento en eso pues pueda hacer algo. La imagen que veis es una placa prototipo típica. Hay muchas, hay baratas, hay caras. Nosotros nos vamos a centrar en la serie Altera, el Ciclón. Yo tengo una Ciclón 2 también, parecida a esta placa que veis aquí. No es la misma, es diferente, pero bueno, os sirve. Ahora cuando entre un poco más en detalle, explicaré qué debéis adquirir económico para poder hacer este curso. Voy a explicar un poquito de historia, de por qué viene este curso. Yo empecé con las FPGA, de electrónica sí que empecé mucho antes, pero con las FPGA en concreto empecé sobre el 2014 por el interés de la plataforma MSX. Quería crear un cartucho que hiciera un montón de cosas y bueno, ya existe, se llama FlashJax. Y bueno, en los vídeos de mi canal podéis ver lo que hace todo ese cartucho. Y esto es que lo hacía a las FPGAs. En resumen, en el 2014 empecé con el mundo de las FPGA y empecé desde cero. Eso sí, con un gran conocimiento de electrónica, bastante, pero yo sabía lo que era, pero nunca me dio por entrar de lleno. Entonces, pues nada, leyendo y mirando y pues al final conseguí hacer lo que hice, pero sí que es cierto de que un vídeo de este tipo pues me hubiera ayudado bastante. ¿Qué es una FPGA? Bueno, no es complicado, es algo sencillo y ya cuando lo entiendes es algo milagroso, o sea, es algo increíble. En pocas palabras, en el mundo digital pues existe una serie de puertas lógicas, una serie de chips digitales y bueno, eso pues los chips estos se van juntando, se van haciendo un esquema y al final sale una placa, sale un diseño y tenemos un circuito, pues bueno, una placa con un circuito único que solo sirve para hacer eso y es inmodificable. O sea, se tiene que modificar todo en real. Si quieres poner una característica adicional de ese circuito, pues tienes que añadir un chip adicional, pero todo físicamente. Pues las FPGA es una cosa que es milagrosa, porque el cuadrado este negro, esto es la FPGA, el cuadrado este negro nos permite crear ese mundo virtualizado. O sea, es una pasada porque permite crear ese esquemático digital ahí dentro. Puertas lógicas, todo tipo de circuitos. Siempre digitales, claro. Aunque también más adelante veremos que se pueden hacer cosas analógicas. Pues ahí podemos meter lo que queramos. Es increíble. Tiene un tope, es como una memoria, tiene un tope, ¿vale? Es como un damero y tiene un número limitado de celdas editables. Pero ya os digo que, por ejemplo, esta que estáis viendo, que es la de 8, que esta casualmente, la placa no es la misma, pero la FPGA sí que lo es. Esta tiene una cosa que se llama 8000 bloques LE. Ya explicaré lo que es un bloque LE. Pero básicamente, bueno, pues nos permite hacer un pequeño mundo ahí dentro que en puertas lógicas serían una burrada. O sea, una placa hecha con chips discretos que alcance esta capacidad es descomunal. O sea, es gigantesca.
Y aparte que, bueno, no solamente eso, o sea, yo ahora quiero montar unas puertas lógicas y quiero probar el circuito y en 5 minutos, bueno, 10 minutos, lo tengo ya ahí funcionando, probando y es real, ¿eh? O sea, es real. De hecho, es hardware que sintetiza algo real en todos los aspectos. Tiempos de retraso, temperaturas, o sea, todo, consumos. La verdad es que es una cosa milagrosa. Es como si tuviéramos todo el rato una barajada de póker con todas las cartas comodines. Es increíble. Bueno, esto es el resumen de lo que es una FPGA. Después, quiero añadir que en este curso voy a hablar con palabras llanas, o sea, puede que alguna vez falte a la exactitud y la precisión, pero es mejor que sea entendible porque, por lo dicho antes, porque la persona que hay aquí pues igual no entiende todo este tecnicismo. Para que os hagáis una idea, si te pones en plan tecnicismo, bueno, pues es lo que hay los otros vídeos que cuestan mucho de seguir. Y os comento por qué. Porque esto que os he explicado, que es tan sencillo y que dices, bueno, pues vale, pues esto son puertas lógicas y ya está. No, ya está, no. O sea, si veis los manuales de instrucciones de este aparato, o sea, de ese chip, es más grande que la Biblia, o sea, es gigantesco, es descomunal. O sea, bueno, en este caso, que es la serie Cyclone 2, que bueno, ya van por la 5, por la 6, este chip está obsoleto. O sea, este chip está obsoleto. Pues pese a eso, el manual de instrucciones es abrumador, o sea, tiene 2 volúmenes y cada volumen ocupa casi 600 páginas. Bueno, lo podemos mirar. Aquí me he hecho una carpetita con 4 cositas. ¿Ves? Volumen 1, 5 megabytes. Volumen 2, 2,2 megabytes. Si lo abrimos, vamos a ver cuántas páginas tiene. 470 páginas. Y es el volumen 1. Es, bueno, si lo miráis, es apoteósico. Vamos a ir, ya que he puesto el manual, iremos describiendo qué es cada cosa. No vamos a centrar en todo el manual completo porque ya es abrumador. Pero sí que hay ciertas imágenes, mira, esta que acabo de poner, como resumen va bien. Nos iremos parando en algunas partes del manual para ir explicando qué es cada cosa. Aquí ves, en esta imagen, estáis viendo lo que hay por dentro de la FPGA y cómo está distribuida. Las puertas lógicas, eso que hemos dicho. En la serie 2, pues tenemos por aquí en los laterales entradas y salidas. Entradas y salidas son las entradas y salidas como de las puertas lógicas, pero en este caso sería del bloque. Y tenemos cuatro bloques que son buses. Son como un bus es como un canal de entradas y salidas que tienen en común pues sus tensiones, es como si tuviéramos las entradas y salidas y estas entradas y salidas tuvieran un común de niveles de tensión, el nivel de común, sus alimentaciones, el tipo de entrada y salida que hay muchas, ¿vale? Son todas unos y ceros, pero se les puede definir de muchas maneras. Pues bueno, pues esta FPGA tiene cuatro canales y incluso la pantalla en la imagen incluso está orientado al propio chip. O sea, el chip si lo ponemos encima, pues internamente esto es lo que se ve. Aquí tienes 1, 2, 3, 4. Estos extremos se llaman PLL. Los PLL son relojes. Todas las FPGAs tienen que funcionar con un reloj. Un reloj normalmente está hecho por un cristal de cuarzo y que marca una frecuencia. En las FPGA por defecto, lo estándar, se puede poner lo que queramos, pero lo estándar son 50 MHz. Todas las FPGA necesitan un reloj, igual que las CPUs necesitan un reloj. Pues las FPGA también necesitan como mínimo un reloj. Aunque luego nosotros internamente en el circuito no lo vayamos a usar, pero ese reloj marca la pauta de refresco. O sea, porque una puerta lógica, aunque externamente parece que no vaya a funcionar a través de un reloj, internamente la FPGA sí que lo usa para ir refrescando memorias. Esto ya lo explicaré más adelante, pero bueno, que os hagáis una idea. La FPGA como mínimo necesita un reloj. Y puede tener más de un reloj, puede tener 2, 3, 4, 10, 20, los que queramos. Pero hay un reloj que es el patrón. Pues en este tenemos señales especiales de entrada de los relojes. ¿Ves? En cada esquina tenemos un PLL, que le llaman. Que ya veremos para qué sirve también el PLL, porque con el reloj de entrada no solamente la FPGA la va a usar, nosotros también podemos hacer uso de ella. Ya veremos en capítulos mucho más avanzados qué podemos hacer y cómo podemos modificar ese reloj que es modificable. Bueno, después tenemos
aquí dentro lo que pone Logic Array, que son las celdas de programación. Y las celdas de programación es donde van esos circuitos lógicos, esas puertas AND, puertas OR, pues ahí dentro pues van esas Logic Array. En este caso, en este chip, podemos poner 8000 LEs, que ya explicaremos, ya lo que he dicho, pues cuánto ocupa un LE, un campo LE, qué es exactamente. Ya lo explicaremos más adelante. Pero os hacer una idea que eso está dentro de aquí, del Logic Array. ¿Ves? Tiene 4 bloques, bien definidos y bien separados, y entre medio esta banda gris que pone M4 blocks. Esto es memoria RAM. Internamente el chip también tiene memoria RAM. No mucha, pero tiene. O sea, para poner bytes de RAM y todo eso, pues las tiene. Y entonces pues le llaman, ¿ves? Aquí hay un bloque de RAM y aquí otro bloque de RAM. Y aquí en medio es donde se concentra todo, que bueno, son los multiplicadores y demás, que bueno, básicamente es donde arrastra todo el resto de la lógica. No voy a explicar más porque bueno, porque no quiero que lo veáis complicado desde el inicio. Esto es básicamente esto. Es simplemente que os hagáis una idea que dentro del chip hay algo así, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora una imagen. Bueno, este primer capítulo no me voy a extender demasiado, ¿vale? Voy a hacer que ¿no? Simplemente tengáis una noción de lo que se va a dar en el curso y demás, y el alcance que tenemos y los medios que disponemos. Y nada, vamos a ver ahora por eso el cartucho FlashJack, cómo empezó, porque tengo el prototipo, y fue el primer prototipo fue con placas de estas, con protoboard, con placas de entrenamiento, perdón. Y yo compré esta, pero ya os digo, esta ya no existe porque ya se compró en AliExpress, ya ni la venden, pero hay muchas parecidas y de precio razonable. Vamos a ver el prototipo y además después limpiaremos el prototipo y nos quedaremos con una de las placas que es con la que haremos las prácticas. Vamos a ello, vamos a mirarlo en imagen. Bien, pues ahí tenemos la placa entrenadora. Esta es la placa de la FlashJack, la origen, lo que me creé yo. Yo empecé con esto, o sea, realmente empecé con esta placa, le puse luego una expansión. Esta expansión no va así, en principio esta expansión va por debajo, pero la tuve que adaptar para usar los recursos de la FlashJack. Necesitaba un canal, los 4 canales que hemos hablado, necesitaba un canal completo solamente de entradas y salidas para el propio cartucho, otro canal completo para para lo que es todo lo que son los periféricos. Esto básicamente son periféricos y esto es lo que es el bloque principal. Con el bloque principal podemos hacer muchas prácticas. Voy a comentar lo que vemos aquí. Bueno, este cartucho ya veis que es de Master System, pero es para un MSX. Y aquí empezó, bueno, la FlashJack ya digo que aquí empezó a hacer ya 4 cosas. Ya hacía, bueno, hacía la síntesis de una flash ROM y bueno, también sacaba audio y ya sacaba varias cosas de aquí. No nos vamos a desviar del curso. Aquí tenemos la FPGA en sí, que ya hemos dicho que es la misma que hemos visto en la foto, la EP2, que es una Cyclone 2, es la versión Cyclone 2 de 8000 puertas, una memoria RAM, esta creo que es de 32 MB, es una SD RAM. Esto que hay aquí es la memoria serie Flash ROM de la síntesis de la FPGA. Y este es el cristal de cuarzo que hemos dicho que marca la frecuencia de 50 MHz. Y después aquí tenemos las alimentaciones adaptadas para la FPGA. Ya hablaremos de la electrónica en sí en otros capítulos, ya el detalle. Pero ahora mismo quedaros con eso, de que tiene una alimentación, una frecuencia, o sea, un reloj, un sitio donde metemos nuestra síntesis, que es aquí, en el chip este pequeñito, una memoria RAM, que bueno, que de momento la vamos a obviar porque para hacer puertas lógicas todo eso no hace falta la memoria RAM, simplemente la tenemos aquí en esta placa, la propia FPGA, las entradas y salidas, y después aquí tenemos, que con las primeras prácticas vamos a usar básicamente esto, 2 pulsadores, que son entradas de pulsador, y salidas pues bueno, un display que tenemos. Bueno, salen numeritos y podemos configurar el LED de aquí, el LED de allá. Podemos hacer esas prácticas. Y juraría que teníamos, pero no lo veo, un 4 LEDs de... No, en esta placa no está.
En algunas tienen LED de salidas para poder pues configurar LED de salidas. Aquí tenemos dos LEDs que sí que los podemos usar para como LED de salidas, pero bueno. Esta placa es muy básica. Hay placas de entrenamiento que son complicadísimas. Así que si un caso vamos a echar un vistazo a lo que hay en el mercado, pero hay de todo y de todos los precios. Pero ya os digo que con una placa, ya lo veréis en AliExpress, que por 20-30 euros tenemos un sistema que podemos aprender básicamente un montón de cosas y os podéis iniciar en este curso. O sea que no tenéis que gastar una fortuna. O sea que por 30 euros tenéis una placa de entrenamiento que podéis disfrutar, vamos. Con esa llegaréis, yo creo que a todos los capítulos que vamos a dar aquí. Una vez visto lo que vamos a usar esta de aquí, ya digo que la vamos a limpiar y vamos a usar solamente la placa principal. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Y es que no necesitamos nada más. Ya veréis que con esto ya disfrutaremos. Lo siguiente que vamos a mirar es en AliExpress. Vamos a hacer un muestreo de lo que hay en el mercado para que veáis lo que se puede adquirir, ¿vale? Y digo AliExpress, pero podéis cogerlo en Amazon, podéis cogerlo en un montón de sitios. Allí porque los chinos son muy habituados a hacer plaquitas de estas y han hecho de todo tipo y de colores. Ahora lo veréis. Y ya por último, lo que miraremos es la instalación del Quartus, que es el software que nos permite programar esto, ¿vale? Dejaremos ya ese y ahí ya pararemos. Ya en el capítulo siguiente empezaremos a explicar el entorno gráfico del programa, del Quartus y demás. Bien, vamos a ir a por un muestreo de lo que hay a la venta y para que vosotros podáis elegir y lo que mejor veáis para poder seguir este curso. Pues aquí tenéis una búsqueda. Yo he puesto FPGA Cyclone 2 Board EP2C8, que es el modelo del chip que vamos a usar. Antes no lo he dicho, pero hay varias, bueno, de FPGAs hay un montón, unas cuantas marcas que se dedican a ello. Está la Altera, que esa empresa ya pues fue reabsorbida por Intel, o sea que cuando entremos a la descarga de material y demás es a través de Intel, ya no de Altera. Luego está otra empresa que se llama Xilinx, hay otra que se llama... Estas dos, Altera y Xilinx, son las que más o menos dominan todo el campo de FPGA que hay en el mercado. Después hay otras, Latice, o Latiz, se dedican a sectores más concretos y más pequeñitos. Estas dos que os he dicho abarcan todo el campo de FPGAs. Bien, las nuestras son las que vamos a hacer el curso, que este curso puede valer para las dos perfectamente, pero está orientado obviamente a la que yo tengo y a la que elegí en su momento como candidata. Lo que veis en pantalla, pues es una búsqueda, lo que hemos dicho, hemos puesto EP2C8, Board, Cyclone 2, FPGA y nos escupe todos estos productos. Hay de todos los precios, para que podáis ver. Los hay pues de 30 a 40 euros, aunque esto ya os digo, ¿ves? Esto es muy simple, esto mejor buscar otra cosa más potente. Y cosas más sencillas, más complicadas, y yo os voy a mostrar, ves aquí una de 90 euros, voy a buscar pues algo que podamos usar para poder hacer nuestras prácticas. Mira, aquí tenemos, esta es una Cyclone 4, no, la dejamos, aunque podemos usarla perfectamente, pero siempre habrá que configurarla para lo que queremos. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, esta de aquí tiene un kit completo. A ver si nos deja. Esta de aquí tenemos la FPGA, tenemos las entradas y salidas, tenemos unos pulsadores y tenemos unos LEDs. ¿Ves? Aquí tenemos los LEDs, los pulsadores, la FPGA, ¿ves? Pues es una Cyclone 4. Pero bueno, para que se hagan ideas. Y aquí tenemos el cable de programación, que nos hará falta también, nos hace falta un cable de programación, que no es caro, ¿eh? Aquí han puesto unos cuantos conectores, como yo tenía puesto, y después el cable USB, el de alimentación, lo alimentan por USB. Vamos a buscar otra. Esa no está mal, le faltaría la memoria a esa. Vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar la palabra Cyclone 2, porque esto es lo que nos está haciendo que nos saca de todo menos lo que estamos buscando. ¿Ves? Mira, aquí tenemos una EP2C8, esta de aquí. Vale 40 euros, me parece un poco cara.
Tiene la memoria, que es lo que teníamos nosotros, tiene la FPGA, tiene el cristal de cuarzo y tiene algunos pulsadores y demás. Y después todo como, bueno, para expansión. Esta me parece cara, las hay más baratas. Ya verás que encontramos más baratas. Os enseño esto, que es una placa de entrenamiento completa, 86 euros. Simplemente la enseño para que veáis. Ya está más dedicada a lo nuestro, ¿vale? Si podéis alcanzar a esto, pues mejor que mejor, pero bueno, no es necesario. Veis que tenéis aquí un montón de selectores, un montón de pulsadores, un montón de dígitos, una salida VGA. Bueno, esto ya es algo más completito. Aún así también me parece caro. Yo digo que aquí hay que mirar mucho porque ves, ahora encontramos esto que vale entre 24 y 48 euros, que supongo que si elegimos esto son 24 euros. ¿Ves? Mira, esto, 24 euros. Con esto se puede hacer el curso perfectamente. Lo que pasa es que es Ciclón 4. ¿Vale? Yo lo digo porque para que cojáis una que podáis seguir fielmente el curso. Con la Ciclón 4 lo podéis seguir igualmente, ¿eh? Simplemente es configurarla y demás, pero mirad lo que tenéis aquí. Esto es una placa de desarrollo de los PICs. Esto está guapo, vale 63 euros. Esto es para meterse en el mundo PIC, que si este curso tiene éxito, pues a lo mejor podría hacer uno de PICs, que es otro campo bastante interesante. Es el que yo sabía, el que me gustaba. Este es el Ciclón 4 que hemos visto antes. Bien, aquí hemos encontrado esta de aquí, que vale 37,92 euros. No me parece mal. Para que le echéis un vistazo, es la Ciclón 2, una EP2C5, pero no pasa nada. Del lugar de 8000 es de 5000, pero nos sirve igualmente. Y aquí tenemos display, segmentos. Ya lo hemos visto, el precio, el otro era 80 y pico euros, este vale 37. Y tenemos aquí de segmentos, tenemos LEDs, tenemos pulsadores. Tenemos incluso un altavoz, un buzzer, y tenemos aquí los canales de programación, aquí es donde se conecta el cable para programar. Incluso tenemos expansiones para poder colocar más cositas, y aquí tenemos más salidas. Está bien. Y la alimentación, lo que hemos dicho, la placa de alimentación no está mal de precio, está bastante bien, la verdad. Aquí nos muestra el kit. El kit viene con el cable de programación, o sea que iría perfecto. O sea, esto es al uso. La alimentación, que es por puerto USB. Bueno, vosotros le tenéis que poner un adaptador a enchufe o conectarlo a un USB con alimentación para alimentar la placa. Este es el cable de alimentación y este es el cable de programación. Y aquí tenemos la placa. No está mal. La verdad que está bien. Igual parece que viene hasta con una pantallita y todo, ¿no? Bueno, no... Veis aquí toda la placa, no me parece cara, digo 37 euros. Y bueno, está la serie 4, porque ahora ya esto ya está demasiado obsoleto. Está la serie 4 que está más barata. Si queréis lanzaros a la serie 4 no hay problema, ¿eh? Simplemente es cambiar la configuración en el software, ya lo veréis. Pero bueno, ya tenéis aquí varias cositas. O sea, esta no está mal. Ya digo, no está mal por el precio. O sea, si queréis una más completa, pues bueno, más caro. Pero bueno, no, ya digo que esta no está mal. Después he visto otra por aquí, esta, vale 32 euros, que es modular. ¿Esto qué significa? Que tenemos el chip base y una placa de entrenamiento, y a partir de ahí vamos conectando de cosas las que queramos, ¿ves? Esto lo venden luego por separado y se las vamos colocando. También es una opción. ¿Ves? Tenemos el núcleo, que tenemos la FPGA, el reloj, la programación para meter el programa, la alimentación, lo que hemos dicho. Y hay un par de pulsadores aquí y demás. Y bueno, la alimentación para programar. Y bueno, también podría ser. Aunque me gusta más el otro, ¿eh? A ver si podemos elegir el otro. Le falta quizás la memoria RAM. Pero bueno, a ver, tampoco... No hace falta la memoria para lo que vamos a hacer en el curso. Pero bueno, si queréis verlo luego para entrar más en profundidad, pues igual sí que haría falta una cosa que tuviera algo de memoria RAM. Después están estas que valen 12 euros, pero bueno, tampoco me... Esa no estaba mal, ya lo he dicho, esa no estaba mal. ¿Ves? Aquí hay una placa de entrenamiento completa que vale 100 euros, obviamente no. Esta 91 euros, tampoco.
La verdad es que como la mía, que yo compré, que me costó también muy barata, no hay ya no las hacen. Pero ya digo que es por eso, que por eso. La Ciclón 4, yo os aconsejaría que os compraseis esto, una Ciclón 4, es 23 euros. Son más baratas y tienen más cosillas. ¿Ves? Tenemos aquí el chip, el Ciclón 4, tenemos aquí una memoria RAM, tenemos aquí números para probar. Esto creo que es un puerto de comunicaciones RJ. Aquí entradas y salidas, aquí un par de pulsadores. 23 euros, está bien. Esta no tiene el cable de programación, hay que comprarlo, pero también es barato, vale 7-8 euros. ¿Ves? Y aquí incluso nos ofrecen una de 50 euros. Este ya se va un poco de precio. Esta de 23 euros está bien. ¿Ves? Hemos dicho que estaba la Schilling, las Spartan, que es de la serie Schilling. Mira, aquí tenemos una. Esta de aquí. Esta de aquí está bastante interesante. Es Ciclón 4, ¿vale? Pero no pasa nada. Ya digo que se configura y ningún problema. Mira, esta tiene de todo. Tiene alimentación, que es por USB. Ahora todo el mundo la ha dado por hacer USB y así se ahorra en el transformador. Tiene los cablecillos, para poder hacer puentecitos y de esto en nuestras prácticas. Aquí tenemos el bus de expansión, que es donde podemos colocar estos cablecillos. Tenemos aquí un de estos de segmentos para poder sacar numeritos. Tenemos un altavoz. Aquí esto no sé si para colocar un detector, una fotocélula o un infrarrojos para mando distancias y cosas por el estilo. Aquí tenemos unas entradas, aquí tenemos unas salidas, unos diodos, unos pulsadores, las alimentaciones, el chip de programación. Aquí unos dips que también podemos meterlos aquí, entiendo, internamente. La memoria RAM, una salida VGA supongo y una salida puerto serie. Este está bien y mira qué precios, 21 euros. Y viene con todo. Este está bien. Es un EPC4, un EP4, pero bueno, ya digo que la programamos, o sea, la configuramos y ningún problema. ¿Ves? Aquí se ve mejor. Yo cogería esto, por ejemplo. Para lo que vamos a hacer. ¿Ves? Aquí tenemos una VGA y una salida puerto serie. Esto sería lo suyo. Bueno, no vas a seguir buscando más, pero para que veáis que por 20, 25, 30 euros podemos tener una placa de entrenamiento y nos dará, vamos, meses y meses de satisfacción de estar aquí probando y una cosa y otra. Bueno. Yo digo poner la memoria RAM porque, bueno, acceder a la memoria RAM no es fácil, es complicado, pero bueno, ya hay... Estos, mira, lo que quiero explicar es que, bueno, que hay segmentos ya programados que podemos coger. Y, por ejemplo, aquí yo lo que quería comentar es que en estas placas hay que mirar el soporte. ¿Qué soporte nos dan? A ver, ¿dónde estamos? ¿Ves? Después de realizar el pedido te enviaremos el enlace de descarga del archivo SDK. Entiendo que ahí va todo. Y ahí lo que hay es... a veces te dan unos ejemplos, te dan el esquemático de la placa y te dan varias cosas para tú poder empezar también. Los ejemplos están bien porque a veces te ponen cosas curiosas. Aquí a lo mejor supongo que te dan un contador, no sé lo que hay, pero... Y de ahí podemos extraer partes de la síntesis. Por ejemplo, la síntesis que controla la memoria RAM, pues la podemos luego coger, copiar y pegarla en nuestro proyecto y hacer trastadas con ella. Bien, dejamos esto aquí y vamos a instalar el Quartus, el programa con que se ataca esto. Pues ya estamos en internet de nuevo. Ponemos Intel FPGA Quartus 2 Loa, las palabras mágicas. Y le damos a buscar, aquí Doloa Center, y vemos esto. Seguramente os pedirá que os registréis. Os registráis como estudiantes y demás. Comento lo que hay. Este programa es carísimo, o sea, es increíble. O sea, hay tres ediciones: la Professional, la estándar y la edición web. La edición web, que es la que vamos a usar, es la gratuita. Y nos permite, bueno, para estas versiones, para el EP2 y el EP4, si no usamos sus propios módulos, los módulos propios de Intel, que tienen un montón, y no usamos, porque esta aplicación es monstruosa, o sea, también es gigantesca.
y no usamos diferentes aplicaciones. Hay algunas cosas que están restringidas, pero para lo que vamos a usar es gratuito. O sea que bueno, aquí, de hecho, yo la Flash ya lo he usado con la parte gratuita, o sea, no hace falta más. Si quieres ya meterte en otras cosas que ya explicaremos qué es, pues sí que puede ser que necesitamos la versión estándar y eso, pero ya te digo, la web es gratuita, bueno, requiere un registro. La estándar, la normal, ya vale, la licencia más barata 3.000 euros. Pero es que la professional ya es que vale una fortuna, pero una fortuna, ya estamos hablando de miles de euros, una pasada, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, vamos aquí a la página web, a la Intel, que ya digo que antes era la Altera, esto lo absorbió Intel hace unos años. Y yo no me voy a ir a descargarme la última versión, venga, la última versión no sé cuántos, no, la EP2 y la EP3, o sea, la Cyclone 2 y la Cyclone 3, los modelos de FPGA, estos murieron en la versión 13.1. Esta de aquí, ¿ves? Versión 13.1. Esta fue la última. O sea, no le dieron soporte a las siguientes versiones. Si compré una Cyclone 4, por supuesto, creo que llega hasta el final. O sea, de momento le están dando soporte. Tarde o temprano dejará de tener soporte. Pero el Cyclone 3, pues bueno, y el 2, pues se quedó aquí. Entonces yo cojo esto. ¿Ves lo que he dicho? Subscription Edition, Web Edition. ¿Ves? La Web Edition pues acepta la versión 13 y también acepta el Cyclone 4. O sea que por eso digo que si os bajáis esta, tenéis compatibilidad con todo. Y ahí internamente tiene sus actualizaciones que ya también dejaron de existir, pero sí que se llegó a actualizar, o sea que está depurado. Aunque el cuarto ya veremos que hace cosas raras. No es un programa que sea muy estable, que digamos, pero bueno. Nos bajaríamos esto, la Web Edition. Si al darle seguramente nos pedirá registrarnos. ¿Ves? Aquí tenemos versión 13.1 para Windows. Si tenéis Linux, lo podéis poner en Linux, ningún problema. Y aquí está en ficheros individuales o ficheros combinados. El fichero combinado pues se te ocupa 4,4 GB. Yo me bajé el combinado, o sea, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque el individual pues está bajando a trocitos y entonces pues nosotros teníamos que bajar el Quartus 2 Software, que ya ocupa 1,5 GB, que ya he puesto, pues me puedo bajar el otro. Y después está el Model Sim, que ya explicaremos para qué es, y varios paquetes de soportes, ¿vale? El Cyclone 3, Cyclone 4, por ejemplo, pues tenemos que bajarnos bueno. En nuestro caso tenemos que bajar el Cyclone 3 y 4, para que nos soporte la serie 3. Aunque la 2 creo que ya nativamente ya la soporta. Yo lo que he hecho es bajarme este. ¿Vale? En cuanto le deis, voy a probar, pero en principio yo creo que requiere registro. Aquí, a ver qué hace. ¿Ves? Toma ya, ¿ves? Registro. Pues nos registramos, esto es lo malo. Con la Altera no hacía falta, te lo bajaba ya directamente sin registrarte. Aquí sí que hace falta. Te registras y nada, siempre pones que es para uso educacional, es toda la historia, porque si no te van a te van a meter en la vía comercial y bueno, requiere de pagos y después te acosan de publicidad. Pero bueno, una vez hecho eso, pues te lo descargas. Yo ya me lo descargué, lo tengo por aquí en el instalador. Lo descomprimes y te aparece esto, setup.bat, que supongo que te lo instala todo, y por componentes. Pues nada, vamos al Quartus Web y lo instalamos. Le damos. Son instalaciones muy pesadas. Esto ocupa 1,5 GB, pero descomprimido ocupa mucho más. Son instalaciones que son pesadas, lentas. Bueno, lo que tiene. Voy a ir cortando el vídeo a trozos porque si no, si esto se hace, pero que sepáis que esto es lento. Bien, ya nos ha lanzado el Quartus 2 Web Edition Free. Nada, vamos dando al siguiente, le decimos que aceptamos. Bueno, aquí te dice, bueno, pues que hay licencias para una cosa que se llama NIOS, que ya explicaré lo que es. Y nada, ¿dónde lo queremos instalar? Pues dice por defecto 13.1, pero vamos a poner 13.1 y como vamos a ponerle curso. Yo voy a poner curso, pero vosotros dejadlo tal cual, 13.1. Yo es que ya tengo varias versiones instaladas. Lo bueno del Quartus es que te permite instalar varias versiones a la vez. Ya tienes la 13.1, la 20, puedes instalarte varias a la vez y luego entrar a la que tú quieras. ¿Vale? Aquí vamos a poner una específica para nosotros, para el curso, porque vamos a empezar de cero y vamos a configurar esto de cero. Vamos al siguiente. Installation name. Pues copy 2. Pues ponemos curso, por ejemplo. Ponemos curso. Venga, vamos al próximo. Y aquí te dice, ¿qué quieres instalar? Pues el Quartus Software Hub, es decir, que lo instale todo y ya está.
¿vale? Hemos dicho Model 100 la versión gratuita, pues ok. Y dice, bueno, pues esto te va a ocupar 12 gigas en el disco duro. Ya os he dicho que con 1,5 GB, bueno, va a instalar también las extensiones. Pues, pero bueno, vamos al próximo y nada, vamos a ir cortando el vídeo, pero que sepáis que esto es largo. Dejamos instalar. Ahora está descomprimiendo archivos. Ya veis que el cursor empieza a avanzar, muy lento. Y bueno, explico el ordenador que tenemos para que estamos viendo ahora. Es el que he puesto en otros vídeos, que es 32 núcleos y 3 GHz, un montón de memoria y bla 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 bla. Pero bueno, ya le puedes poner tú lo que tú quieras, que esto se lleva siempre su tiempo. El disco duro es SSD, aunque ahora ya todos lo son, y de estado sólido, y nada, esto tarda lo que tarda. Sigamos esperando, vamos a cortar otra vez otro poquito más el vídeo. Bueno, ya vamos por la mitad. Voy a plegar, mientras está aquí esto instalando. Aquí hay una pestañita de actualizaciones. Pues si queremos actualizarlas también tendremos que descargarlas. Pero creo que no hace ni falta. Para lo que vamos a hacer, da igual. O sea, funciona. La versión que estamos descargando funciona. La actualización ocupa menos, ¿vale? 900 megas. Pero que da igual. Esto yo ni lo haría. Mi versión sí que la tengo instalada, pero para hacer estas cosas que vamos a hacer, estas pruebas y bueno, y el curso y el desarrollo, todo esto no os hace falta. Si queréis instalarlo, ya digo, aquí está, actualización. Una vez que acabe una vez que acabe la instalación pues bueno, pues vais y le dais a esto, descargáis e instaláis encima de ella. Necesita el programa instalado para poder actualizar. Y nada, seguimos otro trocito más, esperando, y ahora volvemos. Una cosa que os quiero comentar, estamos instalando la 13.1, pero realmente la que tenemos que instalar es la 13.01, porque la 13.01 estoy viendo que no es compatible con Zyklon 2, y si tenemos una Zyklon 2 pues no nos va a funcionar. Entonces hay que instalar la 13.01, eso lo tenéis aquí. Zyklon 2 sí, y si vamos a la 13.1 ya no la tenemos. Eso es lo que os decía, que se pierde, por las versiones se pierde la actualización. Se pierde lo que es el soporte del núcleo. Vamos a instalar la 13.01. Bueno, ya lo estamos retomando por donde hemos dejado. Esta es la versión 13.01 y se sigue instalando. Aquí, bueno, ya lo habéis visto, que este sí que soporta Zyklon 2, que es el que tenemos. Esto hay que tener cuidado con lo que compremos. Bueno, si no queréis tener problemas, instalar directamente la 13.01, pues incluye la Zyklon 2, la 3 y la 4, o sea que cualquiera de las tres nos valdría. Aquí más, bueno. Aquí te saca, hay un sitio donde incluso te dice, pone el FPGA que tienes y entonces te orienta el software que te tienes que descargar. Pues la última versión es la 23, pero no soporta esto. Es lo que yo digo, que bueno, que hay que tener cuidado. Seguimos, hacemos otro corte y vemos ya hasta el final que la instalación. Bien, pues ya estamos acabando. Ya después de tropocientos minutos y de una instalación de 12 gigas, pues ya veis que es lento. Por si nos falta una barra, pues tenemos 2 barras. Vale, esto ya parece que ya está acabando. Sigue instalando cosillas. Bien, pues ya ha acabado de ser instalado. Y ahora te pone estas opciones, si crear acceso directo al escritorio, lanzar el Quartus o proveer, bueno, un feedback, voy a decirle que no. Y acceso al escritorio no, pues yo ya tengo. Y lanzar el Quartus, esto sí, voy a decirle que sí. Finish. Y en principio debería arrancar ahora. Sí, creo que sí. Lo está haciendo, la primera vez tarda un poquito más, pero bueno. Ya lo tenemos, está arrancando. A ver. Bien, aquí lo tenemos. Aquí tenemos esto. Salen dos
Lo de Quartus y todo sale, pero por ejemplo tengo la otra pantalla y no la habéis visto, pero bueno, esto es una pantalla en blanco sin proyecto ni nada. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, vamos a continuar porque se va a hacer la introducción como un poco larga. En el próximo capítulo lo que veremos es el funcionamiento básico de lo que es el Quartus. Veremos la placa ya limpia y una pequeña descripción de, aparte de lo que hemos dicho hoy de cómo funciona, pues algo más al detalle. E intentaremos crear un proyecto vacío. Y a partir de ahí ya, pues supongo que no sé si en el siguiente capítulo ya o en el tercer capítulo ya pues empezaremos a diseñar, pues poner una puerta lógica y una entrada y salida y bueno, ya empezaremos a ver cómo se enciende una bombilla, que es el típico hola mundo en ensamblador de PC, pues aquí pues sería encender una bombilla. Pues muy bien, pues espero que os haya gustado esta introducción y bueno, si estáis interesados, pues que sepáis que aquí en este canal pues tendréis siguientes capítulos del curso de FPGA para dummies o para no iniciados o como queráis llamarlo, eso no. Así que nada, me despido y un saludo y nada, hasta la próxima. Adiós.